Mi tema, esta mañana, si el Señor lo permite, solo algo breve, será sobre plantando la vid y dónde plantarla. Es extraño cómo Dios, en muchos lugares, representa a su pueblo de diferentes maneras. No hace mucho estábamos hablando donde Él nos representó como el águila, y Él mismo siendo un águila, y nosotros su aguilucho. Y confío que todo saldrá bien. La última vez que hablé sobre eso recibí una carta donde esa gran ciudad, muchos de ustedes saben dónde fue, en Ohio, en que la asociación ministerial se reunió y condenó mis servicios, porque yo creo que Dios llamó al hombre a vida eterna antes de la fundación del mundo. Y en mi creencia, si Dios es Dios, si alguna vez fue Dios, Él todavía es Dios y siempre fue Dios. Si Él no me conoció antes de que el mundo llegara a existir, entonces Él no es Dios. Muchos de ustedes han estado leyendo aquí en los terrenos de las ferias y demás sobre esta percepción extrasensorial. Y algo de eso, por supuesto, ha repercutido en mi ministerio. Pero si usted alguna vez estudió o tuvo alguna manera de estudiar mitología, mito, algo que parece ser, pero no lo es. Y en las Escrituras encontramos que Jambres y Janes resistieron a Moisés al hacer prácticamente lo mismo que ellos, al arrojar la vara y convertirse en una serpiente. Moisés invocó plagas, y ellos también podían invocar plagas, pero ellos no podían quitar las plagas. Ellos no podían sanar porque Dios es el único sanador, pero podían hacer que vinieran plagas. Entonces Moisés las quitó. Luego vino el enfrentamiento final, donde Moisés hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Y yo sé que todo esto que está a punto de suceder en el mundo hoy, finalmente llegará a un gran enfrentamiento algún día. Pues la Biblia dice, como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también los hombres de mente réproba, en cuanto a la fe, resistirán en los postreros días, pero sus insensateces serán manifestadas. Es una profecía que debe cumplirse. Y ustedes pueden ver ambos lados levantándose ahora. Pero Moisés hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Él arrojó la vara y se convirtió en una serpiente. Y estos adivinos salieron y arrojaron sus varas y se convirtió en una serpiente. Moisés llegó al límite de su inteligencia y al límite de su fuerza. Pero allí es donde Dios quiere llevarnos, justo al final de nuestro camino. Entonces, Él interviene. Así es Él. Tal vez usted esté tan enfermo esta mañana que el médico diga que usted no puede vivir. El hombre que se ahoga se agarrará de una pajita. Así es cuando tratamos de conseguir todo lo que podamos hacer por nuestra cuenta. Humanamente lo haremos. Pero cuando llega el momento donde no queda otra esperanza, hasta los que no creen en sanidad divina creerán inmediatamente. Es su única esperanza. Y Moisés estaba al límite de su alcance. Entonces Dios intervino e hizo que su serpiente se comiera la serpiente del otro hombre. Y su serpiente dejó de existir. Ahora, en la percepción extrasensorial y en la mitología, y todos los espiritistas, permítanme, justo antes de comenzar con mi texto, aclararles esto con la ayuda de Dios si puedo. El diablo
Puede hacer que las cosas parezcan correctas, pero siempre se probará que no lo son. Ahora, nunca han podido captar una fotografía de alguno de estos dichos espíritus que ellos hacen aparecer, porque en realidad no están allí. Pero cuando llegó el momento para que Dios le probara a la ciencia que Él era Dios, Él permitió que se tomara la fotografía. Y existirá por siempre. El examinador dijo, la luz pegó en el lente. La luz realmente estaba allí. No era psicología. Así que, ¿ven ustedes? Lo que Dios hace perdura. La serpiente de Moisés se tragó a la serpiente de los otros. Y él pudo levantarla en su mano. Y la serpiente de ellos estaba en el interior de ese palo. Lo que el diablo hace es un mito. Lo que Dios hace es real. Por eso quiero que esto penetre profundamente en los corazones. Cuando Dios salva a un hombre, Él es salvo. No se preocupen de volver atrás. Usted no puede. Lo que Dios hace es eterno. El diablo puede engañarlo y hacerle creer que es salvo. Pero cuando Dios realmente lo salva a usted, es todo el tiempo que siempre sea, porque usted tiene vida eterna. Jesús lo dijo. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es tan eterno como Dios mismo, porque es su palabra. Dios es un solo Dios. Él no puede mezclarse con otras cosas. Él no está dividido. Dios es Dios. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por tanto, no se puede mezclar aceite y agua y hacer que funcione correctamente. Tiene que ser agua o aceite. Y Dios aún sigue siendo el mismo Dios. Tenemos una religión que mezcla y dice, Dios una vez hizo esto, pero no lo hace hoy. Entonces estamos tratando de mezclar el aceite y el agua, porque la Escritura dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Simplemente no se mezclará con la incredulidad, la fe. Tenemos fe en Dios. Eso es eterno. La incredulidad siempre ha existido. Desde el huerto del Edén, Dios siempre ha querido que su pueblo crea esto. Él ha querido que ellos tengan confianza y que Él mismo se muestre entre su pueblo. Dios es un espíritu. En San Juan, el capítulo 15, versículo 1, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ahora, el pámpano y la vid están conectados. Y Dios siempre ha querido un pueblo en el cual pueda morar tanto, que pueda mostrar su gloria entre su pueblo. Y leemos aquí que David clamó y dijo, oh Señor Dios, vuelve de nuevo a nosotros. Hemos pecado y nos hemos apartado de ti. Tú, quien moras entre el altar y los querubines, resplandece de nuevo, porque él sabía que en un tiempo él era Dios entre ellos. Y David sabía que él todavía era Dios. La gente se había separado de él. Dios ya no resplandecía. No fue porque él no podía brillar. Es porque la gente cerró sus misericordias para con ellos por causa de su pecado. Entonces, David va a nuestro texto. Salmos 87. Él dijo, desarraigaste una vid de Egipto y la sacaste y la has plantado en un buen lugar. Ese era Israel, el pueblo de Dios que estaba en Egipto.
Eran una buena vid. They were God's Ellos eran los escogidos de Dios. But if a good vine Pero is si una planted in buena good vid ground, it will no not es puesta bring en forth buena good tierra, fruit. no producirá buenos frutos. It depends on where the vine is planted. Depende de dónde sea plantada la vid. Of the crop. Determina los resultados de la cosecha. So, Así que God picked up Israel Dios out of a tomó a Israel de ground. una tierra estéril. It's something like today we got Es in the algo land así como hoy. many great Tenemos en la fine tierra believers, muchos grandes y buenos and creyentes they are y mixed están in all mezclados en denominations. todas las iglesias denominacionales. They come Ellos from vienen de different diferentes denominaciones denominations and different y de walks of diferentes life. clases sociales. That's why Por in eso, my en mi ministerio ministry, nunca he I tratado never en tried ningún at momento any time to run down any certain de atropellar person a cierta or any persona certain o a cierta denomination, denominación, because in porque en them todas all ellas hay gente buena. they are God's called and Ellos son el chosen. pueblo llamado y escogido de Dios. Could you condemn Israel while it was in Egypt? ¿Pudo usted haber condenado a Israel mientras estaba en Egipto? Simplemente comenzaron con el pie equivocado y sus pecados los habían separado de Dios y fueron plantados en Egipto. Así es con muchas personas en las iglesias hoy. Gente buena, solo que plantada en el lugar equivocado. Ahora, si un verdadero creyente viene a Cristo y él está plantado en alguna gran denominación que no cree en milagros y señales y maravillas del Señor, esa persona puede ser un cristiano genuino y ser católico, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová o alguna otra cosa. En esa iglesia, una genuina vid de Dios, pero el credo denominacional corta la vida de esa vid. Ella no puede producir su fruto. Y por lo general, los frutos que uno obtiene de una vid que está atrofiada o que no está en buena tierra son frutos malos. Producirá, por decir, manzanas con durezas y comidas por los gusanos. Llega a ser una presa para todos los insectos. Una vid buena y saludable ni siquiera tiene que ser fumigada. Es lo suficientemente saludable para deshacerse de todos sus enemigos. Así es con un cristiano nacido de nuevo. Uno no tiene que estar fumigándolos todo el tiempo y dándoles palmaditas en la espalda. Están espiritualmente lo suficientemente saludables para repeler todo el escándalo del mundo. Están sustentados del genuino alimento. Un árbol, a veces, o una planta que ha estado en lugares desérticos y no tiene el sustento de suficiente humedad, producirá un pequeño fruto con durezas y no se parece al fruto que debería venir de su vid. Mi hermano, hermana, así es con las iglesias hoy. El pecador llega y después, tal vez, una vez en casa, entra en convicción, va y lee su Biblia y va a la iglesia. En lugar de encontrar manzanas deliciosas o uvas, la vida del Señor Jesús reproducida en la iglesia, encuentra insignificantes ideitas denominacionales enredadas, comidas por gusanos. Nosotros los bautistas lo tenemos. Ellos no tienen nada que ver con eso. Nosotros los metodistas lo tenemos. Los brazos de Dios se extienden de mar a mar y de costa a costa. Pueden salvar al más distante. Pero eso es lo que hallamos en los lugares a donde vamos. Es como también dijo David, lo repito, en el Salmo 1. Él dijo, bienaventurado el varón
que no se une con estos escarnecedores. Godly people. Y gente impía no se asocia con ellos, no se sienta en la silla con ellos. Ustedes saben, You know, scoffers burladores que dicen, los días de los milagros han pasado. and the baptism of the Holy Spirit is just a make-believe. Y el bautismo del Espíritu Santo solo es algo manufacturado. Do that. Bienaventurado el hombre que no hace eso. From such a thing. Bienaventurado el hombre que se levanta de tal cosa. They don't Ellos no quieren mezclar esas cosas. Y ustedes no pueden mezclar esas cosas. Blessed is the man who won't assemble himself and Bienaventurado el hombre que no se congrega en una de esas cosas que niegan el poder del Señor. La Biblia dice, salid de entre tales, porque vendrá el día cuando serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. blessed is the man. Bienaventurado el hombre que no se congrega con estos escarnecedores Making fun, que mofan, calling the true church a bunch of fanatics. llamando a la iglesia verdadera un montón de fanáticos. A tree that's planted by the rivers of water. Él será como árbol plantado junto a corrientes de agua. God has put him in a choice spot. Dios lo ha puesto en un lugar Shall selecto. not wither. Su fruto no se marchitará. Él producirá sus hojas y frutos en su tiempo. Watch how David worded that. Fíjense cómo David lo expresó. Este hombre es bienaventurado. Él será plantado, no solo colocado. I like ¿Saben? Me gusta ver cualquier cosa plantada. now Israel in Egypt was not Ahora, planted, they were Israel planted out. en Egipto no fue plantado, simplemente fueron colocados. No era su tierra natal original. And a man that's a Christian, Y un hombre que es cristiano, que basa su destino eterno en algún credo denominacional, he's not in his right place. no está en su lugar correcto. Born to be free. Él nació para ser libre y un hijo de Dios, para adorar a Dios. But he's Pero él está bajo un credo. No puede producir su fruto. Sin embargo, algo en él anhela hacerlo. he shall be like a tree that is Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ríos, plural. water. Agua, singular. Many rivers coming in. Muchos ríos entrando en un solo canal. In other words, En otras palabras, a man él será como un hombre en la Escritura que cree toda la palabra de Dios, where the power and the nine donde el poder y los 9 dones espirituales pueden fluir a través de un Dios a lo más profundo de su ser. people don't believe in shouting. La gente no cree en gritar. Because they haven't got spiritual joy. El asunto es que no tienen gozo espiritual And the joys of the waters of life can flow y que through. pueden fluir los gozos de las aguas de That's a vida. whole lot the matter with the Branham tabernacle. Ese es el gran problema con el tabernáculo Branham. Because that unbelief, the cares of the world Porque has incredulidad, bound people. los afanes del mundo han atado a la gente, al grado que no se puede producir crecimiento espiritual. That's what's the matter with our nation. Eso es lo que sucede con nuestra nación. Es lo que sucede con nuestras There's iglesias. no joy. Ellas no tienen gozo. And the El joy gozo of del the Señor Lord is hard. se ha ido. Como fue escrito una vez en la Escritura, The Hebrew la word palabra hebrea, ikabod, que significa la presencia del Señor se ha ido. because Es we left lo que off está sobre nuestras iglesias, of the original porque nos apartamos del fundamento original and placed ourselves in the y nos colocamos en credos y denominaciones permitted the things of the y world. permitimos que las cosas del mundo secaran nuestra experiencia con Dios. Oh, go with me to Oh, Arizona. vengan conmigo a Arizona. Let me
Permítanme llevarlos a los desiertos, los cuales he recorrido por tantos años. Todo en el desierto tiene una espina. Cualquier plantita a la que usted se acerque, apártese, lo picará. Siempre tiene sus espinas extendidas, listas para picar cualquier cosa que se le acerque. ¿Qué pasó? ¿Qué la hizo una espina? Es porque no tenía agua. Eso fue lo que la secó. Esa espina es una hoja enrollada. Por la falta de agua llega a ser una espina. Asimismo es con la iglesia hoy. Cuando la iglesia se aparta de la fuente de vida, cuando se aparta de los gozos de la salvación, cuando se aparta del Señor Dios, entonces esa persona llega a ser una espina, siempre encontrando fallas, picando. Tan pronto uno llega, yo soy presbiteriano, soy un metodista, yo soy tal y tal, no me hable de esas cosas. Una espina no tiene frutos. Usted toma esa misma planta, el cactus, y póngala en una tierra por unas cuantas generaciones, donde hay suficiente agua, y esa espina se desenrollará y saldrá una hoja tierna, dando fruto. ¿Qué pasa con la iglesia hoy? Ha sido puesta en una denominación, que ha puesto credos denominacionales y la ha atado, sin gozo, solo un rocío de un avivamiento de vez en cuando para sostenerla. Lo que necesita hacer es salir de entre los escarnecedores e incrédulos y ser plantada junto a los ríos de agua, pues hay un precioso manantial fluyendo de la vena de Manuel, donde los pecadores incrédulos se sumergen bajo el raudal y son libres de todas sus manchas de culpa. Un árbol, dijo David, que está plantado junto a corrientes de agua. Oh, Dios mismo no puede fluir a través de un cactus. Ahora, el agua representa vida. Sabemos que Moisés, en el desierto, él hirió la roca y ella dio aguas de vida a un pueblo que perecía. Y Jesús dijo, como Moisés hirió la peña en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y él fue herido. La vida está en una célula sanguínea, y esa vida no puede salir hasta que la célula de sangre sea interrumpida y partida. Cuando Dios sacó a Israel, Él les dio una oportunidad como nación. Él los arrancó de Egipto, de entre los incrédulos, y los trajo bajo su tierno cuidado, sobre las alas de un águila. Esa gran águila, Moisés, que los guió de lugar en lugar, tratando de ponerlos en condición para cruzar. Por 40 años Él los guió y los alimentó en el desierto. Y Él alimentó la tierra, una buena tierra, una tierra predilecta. Y Él mostró su milagro, señales y prodigios, por 40 años en el desierto. Él produjo milagros y señales por medio de este profeta, para mostrar que Él era Dios. ¿Quién podría secar el mar sino Él? ¿Quién podría herir a Egipto sino Él? ¿Quién se atrevió a levantar la mano sino Él? Pero en medio de todo eso, Él era Dios, y Él mismo se mostró Dios. Él ciertamente quería que su pueblo lo hiciera. Luego, Él empapó la tierra de Palestina con la sangre de machos cabríos y vacas, becerros, ovejas. Pero la gente no se pudo mantener. No fue suficiente, porque la vida del becerro rota la célula sanguínea, y al regresar la vida animal, no coincidía con la vida humana. Un día, Dios determinó que salvaría a su pueblo, su iglesia predestinada. Él mismo tuvo que hacerlo, porque Él lo predestinó.
antes de la fundación del mundo. El hombre es un fracaso y siempre lo será. Para empezar, él es un fracaso y siempre será un fracaso. Dios, en su predestinación, en su propia gran mente infinita, ideó el plan para plantar una verdadera vid. Y Él plantó en esta tierra la vid justa. No una denominación, no una iglesia, no un credo, sino un hombre, Él mismo, hecho carne. Y Él manifestó su paz, su poder, el gran ángel de Dios. El gran Jehová estaba con Él. Y en Él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Y los hombres no le creyeron, le descreyeron, porque Él no quiso cooperar con su credo. Finalmente, lo llevaron al Calvario. Allí, esa célula de sangre fue rota del precioso Hijo de Dios, el cuerpo en el cual vivió Jehová. Allí brotó una vid, con sus raíces en la gloria, con sus ramas en la tierra, para producir una iglesia del Dios viviente, que mostraría su resurrección y su poder. ¿Quiénes son estos hombres y mujeres que le negarían a esa iglesia la vid del Dios viviente? La presencia del Señor Jesús con su iglesia que nunca falla, para vivir y para mostrar sus pámpanos predestinados que Él tomó antes de la fundación de la tierra. Y juró, por juramento, que Él los levantaría. Y su iglesia, hoy, con la gloria de su resurrección, viviendo en ella. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Cada vez que el corazón late, la sangre pulsa a cada miembro del cuerpo. Cada vez que el corazón leal de Dios late, palpita a través del nombre de Jesucristo a la iglesia. Todo lo que pidiereis en mi nombre, eso haré. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Con razón Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y seréis llenos de la vida de la vid. El Espíritu Santo, desplegando su nombre, que si con Él estamos conectados, Él está conectado con Dios, porque Él era la raíz y el linaje de Dios. Él vino a la tierra fue hecha por Él. Él vino al mundo y el mundo no le conoció. Y ahora, hoy, Él, después de morir, entregando la célula de sangre para ser rota, que por medio de la sangre de Jesucristo, una iglesia pudiera ser santificada y puesta en orden. Que el gran Espíritu Santo, el cual es la vida de la vid, la vida eterna de la vid, ese Espíritu Santo pudiera pulsar en cada miembro de la iglesia del Dios viviente. Con razón, ellos son un pueblo extraño y peculiar. Con razón actúan de manera extraña. Ellos ya no tienen asuntos con este mundo, porque están muertos y sepultados en Cristo, y han resucitado a una nueva vida, para ser las primicias de aquellos que disfrutan de la resurrección espiritual, para que el Espíritu Santo fluyera por cada miembro y mostrara la gloria de Dios como Dios le mostró a Egipto cuando produjo la vid. Ahora, hay una vid silvestre. La Biblia lo menciona en Segunda de Reyes. ¿Y notaron? Cuando este predicador salió a recoger guisantes, él encontró la vid silvestre. Esas vides silvestres deben crecer cerca de algún seminario en alguna parte, porque eso sucedió en la escuela de los profetas. Y él recogió una buena cantidad de calabazas, las arrojó en una olla y quiso mezclarlas con verdadero potaje genuino. Y ellos gritaron, ¡hay muerte en la olla! Hermano, hay una vid silvestre que crece
y crece alrededor de credos, denominaciones. And when it gets out there, it shuts off Y all cuando the sale, spiritual joy. apaga todo el gozo You espiritual. know that Y de repente, is dead. esa vid está muerta. But God is determined Pero that Dios ha determinado que su vid no muera. Así que Él la arrancó de esos credos y la llena con el Espíritu Santo y la sienta en el nombre de Jesucristo. Allí, esa iglesia puede palpitar y vivir y disfrutar, sentir la presencia del Dios viviente, viéndolo a Él moverse y obrar las cosas que hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Why? His branches ¿Por qué? connect Sus ramas, su conexión, su raíz, su principio fue Dios. He was the lamb slain before the foundation of the world. Él fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que hubiera un mundo, Él estaba con Dios. Él era la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana, el lirio de los valles. Eso es lo que Él era. His roots are wrapped Sus raíces están envueltas en Dios, alrededor del trono, alrededor del reino de Dios. Están envueltas sus raíces. his life spread forth to the earth. Su vida se extendió a la tierra And he y Él dio su vida para poder regresar a las raíces y palpitar de nuevo, para producir ramas de esa vid, la cual es su iglesia, showing forth mostrando los mismos resultados que cuando Él estuvo aquí en la tierra, para hacerlo a Él el mismo ayer, hoy y por los siglos. No, iglesia del Dios viviente, cree esto, la verdad. Allí está Él. Cuando el verdadero Espíritu de Dios viene al creyente, lo que sea que diga la Escritura, Él dirá amén. why it's the Holy Ghost that rests ¿Por qué? El Espíritu Santo que escribió la Biblia está en Él, su vida pulsando. A Él no le importa quién está sentado alrededor o lo que alguien más diga. Siempre cuadrará con la palabra. Existe lo falso. Son calabazas. Viene de la vid silvestre. Es una vid grande. Cubre toda la tierra. Pero es muerte. A lot of that. Bastante de eso ha sido esparcido entre la gente. But remember, mediocre Pero recuerden, la harina la trae de nuevo a vida. Desarráiguela y póngala en un buen lugar, el cual es Cristo Jesús. whatever his word Lo que sea su palabra, que sea amén para usted. and the Spirit of Y el God. Espíritu de Dios entonces, el gozo espiritual fluirá como el río. Él será como un hombre, un árbol plantado junto a corrientes de agua. Sus hojas no se marchitarán. Él no se sentará en la silla de los escarnecedores, o los incrédulos, o la persona impía que vive conforme a las cosas del mundo, pero dará frutos a su tiempo. ¿Qué clase de fruto? Si usted está plantado en Cristo, usted producirá fruto espiritual. Frutos espirituales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en usted. It was well spoke by the woman at the well. La mujer junto al pozo lo expresó muy bien. Para terminar, diremos esto. Ella dijo que cuando lo vio a él, He looked like an parecía un hombre común. No había nada conspicente al respecto. Conspicuo, más bien. Porque la Escritura dice sin hermosura para que le deseemos. Escondimos nuestros rostros de él. and they do the same thing. Y ellos hacen lo mismo hoy. They're not thriving. Si ellos no están prosperando de los frutos espirituales del Espíritu, si no están creciendo de las cosas de Dios, Cristo es una cosa fea para ellos. Un montón de santos rodadores, A bunch of crazy. un montón de gente loca que no están en sus cabales. But to the believer, he embraces it. His Pero life para el creyente, Él lo abraza. Es vida eterna. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni el dolor, ni el hambre, ni nada puede separarnos. Estamos eternamente asegurados en su brazo. Allí estamos, cuando Él abraza esa cruz. the woman said, La mujer dijo cuando Él hizo la pregunta, ¿me traerías de beber? Ella dijo, no es costumbre que tú, un hombre, un judío, le pida a una samaritana como yo tal cosa. Él dijo, pero si tú supieras, en otras palabras, algo así, si tú supieras cuán cerca estás de la fuente de vida, yo te daría agua de la que no vienes a sacar aquí. Yo te trasplantaría a ti, samaritana, te traeré a ti
pecador. Ese es el incrédulo. Y no cree en eso. Si tan solo me dejas desarraigarte esta mañana, dijo él, yo te plantaré junto a corrientes de agua. Yo te pondré en posición por el bautismo del Espíritu Santo, en donde creerás que toda palabra que yo diga es la verdad. Si tan solo me permites desarraigarte en esta mañana, tú serías una buena rama. Tú no perteneces a esa viña silvestre. Tú perteneces aquí. Así que déjame desarraigarte, plantarte en mi nombre, junto a los ríos, cada afluente de la palabra de Dios. Porque toda palabra de Dios es veraz. Toda promesa divina es la verdad. Yo os plantaré junto a los ríos de una sola agua, un solo Dios, y producirás fruto en tu tiempo. Tus hojas no se marchitarán, y todo lo que hagas prosperará. Usted se parará cuando no haya otro lugar donde pararse. Como sea, usted se parará, sabiendo que Dios hizo la promesa. Permíteme desarraigarte, dijo él, y plantarte aquí junto a esta agua para que tú no tengas que correr a estos lugares de credos y lugares denominacionales en busca. Como sea, no lo puedes encontrar allí. Permíteme desarraigarte de este viejo pozo seco aquí, donde tienen que tomar baldes de hojalata y traquetear y hacer ruido para beber un poco y regresar y beber un poco. Yo te daré vida eterna, gozo, como un pozo burbujeando para vida eterna. Permíteme hacer eso por ti, le dijo Cristo a la mujer, al pecador. Y él le dice lo mismo a la iglesia esta mañana. Ustedes saben que hay un Dios, ustedes creen que hay un Dios, pero en su afiliación algo lo cortó. Usted está en un desierto, no hay gozo espiritual. ¿A ustedes les gustaría sentirse como aquellos en el día de Pentecostés? ¿No les gustaría tener el gozo que tuvieron ellos? Cuando Dios derramó su vida en la primera rama del árbol, ese árbol comenzó a actuar como gente borracha. Ellos se tambalearon bajo el impacto del Espíritu. Hermosas y santas mujercitas, como la Virgen María, allá afuera, actuando como si estuviera borracha. Oh, ella estaba ebria del Espíritu. Y ella intentó hablar y no pudo. Ella tenía lengua de tartamudos, que significa dividida. Es tartamudear, queriendo decir algo. Ella estaba tan llena del Espíritu que no podía decirlo. Lengua de tartamudos. Entonces, de repente, comenzaron a hablar en otro idioma. Y un predicadorcito que no sabía ni escribir su propio nombre en un pedazo de papel volteó una caja de jabón o algo, o un tronco, y se subió en él. Bueno, esos incrédulos comenzaron a decir, estos hombres están borrachos. Es ese grupo de santos rodadores. Este pequeño tomó la escritura, no un libro de credos, sino la escritura. Dijo, varones de Israel y los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Porque estos no están ebrios, como vosotros pensáis, siendo que es la hora tercera del día. Mas esto es aquello que fue dicho por el profeta Joel. Acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu. Eso es lo que pulsa en ellos. ¿Le gustaría ser desarraigado de algún viejo credo de por ahí y sentarse junto a las fuentes de vida, donde hay paz como un río? La muerte misma. Para un muchachito por allá, lleno de cáncer, pero que ha recibido el Espíritu Santo. Y los médicos le dicen que se está muriendo. Su padre le preguntó, ¿estás temeroso? Él dijo, estoy listo. Estoy listo. Y para dejar un testimonio a este mundo, entiérrenme de rojo, porque será una señal de que la sangre de Jesucristo me ha cubierto. Es lo que hace eso. Gozo como un río. Puede enfrentar la muerte, enfrentar al mundo, enfrentar la tentación, pararse ante los críticos y brillar como un ángel. ¿Por qué? Su vida ya no es suya. Usted está muerto y usted está sepultado en el nombre de Jesucristo y resucitado de nuevo a vida nueva. Él puede pulsar a través de usted su bendición y producir pámpanos que están conectados con la vid. Los pondré en un lugar predilecto. Dios dijo que su Hijo era su escogencia. ¿Cómo entra usted en Cristo? ¿Qué dijo Pedro en el día de Pentecostés? ¿Cómo entrar en Cristo? Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados.
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Eso lo incluyó a usted, ese llamado. Arrepentíos, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. La promesa es para usted. Oh, hermano, el verdadero Espíritu de Dios hará que eso palpite. Dirá, eso es la verdad.